¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. En esta primera parte vamos a hablar de la enfática exculpación que hizo hoy el presidente Alberto Fernández. Me parece que cambió radicalmente el tono de aquel hombre afligido y abrumado, como no podía ser de otra manera del otro día, a alguien que enérgicamente dice cuidado. Una cosa es un error asumido y otra cosa es que lleven por delante a la República, al presidente y todo lo demás y se planta con una firmeza digna de la ocasión y a mí me parece que eso está muy pero muy bien. Mientras tanto, habrá que ir día por día durante muchos con ellos se entiende por los medios de comunicación, por los sectores de la oposición, tratando de sacarle jugo todo lo posible a este tema para evitar hablar de lo que verdaderamente le importa al país. Entonces, ahora están con la Marcha de las Piedras. La Marchita de las Piedras, impulsada, televisada por los mismos canales que mandaban a la marcha de los barbijos, de la quema de barbijos y a todo lo que ya sabemos que impulsaba la muerte, con lo cual cada piedrita, o por lo menos muchas de esas piedritas, tienen que ver con muertes a las que fueron empujados personas que atendieron a esos medios de comunicación. Pero la hipocresía y el cinismo es una característica de ellos y por lo tanto van a seguir. Es patético. También podríamos nosotros imaginar cuántas marchas por las disculpas que han tenido que pronunciar en el gobierno anterior podríamos haber realizado, pero marchas de flores hubiéramos hecho. Por ejemplo, para llevar pétalos por cada dólar con el que comprometieron al país, para llevar ramos de flores a los educadores que fueron tan desatendidos durante todo ese periodo, y así sucesivamente. Pero tienen mucho poder. Y ante ese poder, el presidente hoy se plantó de esta manera diciendo, el responsable soy yo, lo cual es pertinente porque es así. Porque efectivamente, como decíamos el otro día, el responsable es él. En la construcción dio la impresión de que mencionaba a su esposa. En la repetición, de lo que uno puede escuchar, no es tan así. Pero hoy ese énfasis fue muy saludable, porque las cosas son de esta manera. El principal responsable, y lo asume, es Alberto Fernández. De aquí en más, vamos a ver si asumir esa responsabilidad determina los derechos que se están tomando desde esa hipocresía y ese cinismo, queriendo llevarse por delante absolutamente todo, hasta con un ridículo juicio político que no tendría ninguna forma de prosperar. Pero los hemos visto hacer dólar futuro, memorándum con Irán, siempre le sacan un poco de jugo durante algunos días, en algunos casos durante algunos años. Marchas ya tenemos bastante, la de los paraguas de Nisman, la de la quema de barbijos, muchísimas veces. Ahora están con la Marcha de las Piedras. Ellos, los que empujaron en cada piedra que se pone allí, muy probablemente a una muerte más que se pudo haber evitado si hubiera habido el control que se exigía por las circunstancias. Escuchemos lo que dijo hoy Alberto Fernández. Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. Y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no tuve en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo. Y fue un error y lo asumí. Y pedí disculpas, pero, lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo. Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije esto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que les debo una disculpa. Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran, es lo único que consiguen. La indignación de Alberto Fernández frente a todo lo que está sucediendo y este
ataque que minuto por minuto se está llevando en cadena de canales de la oposición, todos con la marcha de las piedras. Como dice Alberto Fernández, nunca tuvo que pedirle disculpas, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional. Miren una disculpa de Macri para ir llevando de otras que se produjeron. Esta manera de presentarse ante el Fondo Monetario Internacional. Macri le pide perdón al fondo porque no había hecho los deberes, no había hecho los resultados fiscales del primer trimestre del 2019. De todas maneras, lo que dijo Alberto Fernández, que podría ser, si tuvieran algo de pundonor, reconocido como una disculpa con énfasis, pero además una manera de confrontar frente a toda la campaña que se ha lanzado en contra de él. No hay nada que les venga bien. Por lo tanto, escuchémoslos a esos sectores, La Nación más Macri, OTN, evaluando esto que recién acabamos de presentarles, dicho por Alberto Fernández. ¿Cómo estás? Espantoso el presidente hoy. ¿No? ¿Qué opinas de este discurso? Espantoso. Espantoso. Primero ¿Le porque suma o le resta enojarse así, culpar a los demás? Sí, sigue culpando a los demás. Entonces me parece que cuando hay que pedir perdón tiene que ser sincero, sin estar mirando qué es lo que hizo el otro, o como si uno fuese un niño adolescente cuando te retan y tu mamá te reta y le decís, pero mi hermano, mamá también, él también agarró las cosas. No sé, es como infantil. Culpar a los demás. Qué poco decoro. ¿Quieren ver algo de culpar a los demás? Por ejemplo, al pueblo argentino porque no lo ha votado. Escúchenlo a Macri en las disculpas que tuvo que hacer por lo que había dicho como consecuencia del resultado de las PASO de hace 2 años y 2 días. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Pero a Macri, TN, lo va a felicitar por pedir esta disculpa, en la que le había enrostrado a todo el pueblo argentino el resultado de la elección. Además de haber pergeñado una de las tareas más insultantes que un presidente haya tenido para su propio país, condenándolos con aquello de la corrida del dólar a un verdadero desastre económico. Pero a TN le parecía, a diferencia de esto que acabamos de escuchar recién sobre el énfasis de Alberto Fernández, aquella disculpa de Macri, les parecía encantadora. Acá lo importante que agregó Macri es lo político. Sí. Y quiero decir 3 cosas. Sin duda, el reconocimiento del presidente de su garrafal error del lunes pasado era algo absolutamente imprescindible. Y es bueno que Macri lo haya comprendido. Sí, estaba muy bien la disculpa. No está bien la de Alberto Fernández ahora, pero estaba bien la de Macri, que había insultado a todo el pueblo argentino y que lo había condenado a algo oprobioso desde el punto de vista económico, porque la carrera que le había permitido sobre el dólar iba a empobrecer, a hambrear a millones de argentinos en el tiempo que todavía, lamentablemente, le quedaba de gobierno. Mírenlo a Macri ahora, por ejemplo, diciendo volvamos a foja cero, disculpándose de aquella estafa que quería cometer con el correo y que todavía sigue en curso de alguna manera. Pero él se presenta y dice, bueno, volvamos a foja cero, empecemos todo de nuevo, si total no hemos hecho nada. Eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. En el mismo discurso de Macri habla de los jubilados, del ajuste a los jubilados. Vamos a recordar este título que es importante y se relaciona con lo que viene. Macri modificó las jubilaciones por decreto y abrió otra crisis política, lo dice la política online, que no es Clarín o Nación. El gobierno anunció este miércoles una modificación en el cálculo. ¿Se acuerdan de ese tema, verdad? Bueno, vamos a ver ahora a Macri diciendo que los jubilados iban a salir ganando con todo esto, que no se los había perjudicado para nada.
No pierden las jubilaciones, este nuevo sistema de ajuste las va a proteger de la inflación y además le agrega el componente claramente del salario. Veamos la marcha atrás de Macri y cómo Canal 13 va a encontrar esto fantástico diciendo es lo que estábamos esperando, es lo que no menos podíamos aguardar de un presidente como Macri. Así se juega. Le digo porque en el zapping inevitable que se hace, usted va a ver la marcha de las piedritas. Se tiene que acordar de muchas otras marchas. Y todo relacionado con que cada piedra lleva el mensaje posible de alguien que murió por culpa de que lo empujaron a comportarse de la manera que lo hizo. Pero veamos ahora Macri dando la marcha atrás con esto que hablábamos de los jubilados y cómo a Canal 13 le parecía una maravilla. La resolución no fue publicada en el boletín oficial, yo di la orden, ya se anuló, con lo cual se liquidará como siempre y quedará abierto el debate porque el equipo técnico dice que se está aplicando mal la ley. Pero ya dijo lo más importante Macri y dio los dos títulos más importantes de mañana de todos los diarios. ¿Cuáles son? Con respecto al tema de los jubilados dijo: ya anulé la resolución, anulamos lo que se había decidido el día de ayer y se van a liquidar los aumentos de jubilados como se venía haciendo, que es esto que reclamaba Mirta hace un ratito cuando le preguntábamos. Así que el tema de los jubilados quedó anulado, se va a discutir más adelante en el Congreso y se va a liquidar la jubilación como siempre, es decir, con el aumento del 12,96. Y con el tema del correo dijo básicamente dos cosas importantes. La más fundamental, dijo: volvemos a foja cero. Como la decisión judicial obviamente todavía no se llevó a cabo, como nadie pagó, como no hubo una ejecución, sino que todavía estábamos en un trámite judicial, se vuelve a foja cero y Macri le pide a la justicia que la justicia misma genere la mejor opción para que pague finalmente la empresa de Franco Macri, y dijo que a partir de ahora van a generar un mecanismo para evitar conflictos de intereses con empresas de la familia del presidente. Muy bien. Es el país mediático que hay. Macri era un verdadero fenómeno. Quiso estafar en 70.000 millones a sus conciudadanos, pero dio marcha atrás, y esto es muy importante. Mañana va a ser tapa de los diarios, porque es fantástico que haya dado marcha atrás. Y lo de los jubilados es un anuncio clarividente, de una extraordinaria importancia, una cosa muy, muy valiosa. Bien, Macri, muy bien. Estupendo, Macri. Muy mal, Alberto Fernández. Pidiendo disculpas por un error que cometió y que asume y que a nadie escapa, que todos, aún los adherentes a Alberto Fernández, y quizás más estos todavía que todos los demás, se hubieran querido que no se produjese, y el propio Alberto Fernández en el primer lugar. Pero esa disculpa no vale, vale la de Macri, disculpándose porque había querido realizar una estafa que ahora no se consumaba, y entonces ahí decían en los medios de Clarín que era fantástico lo que había hecho. Como también, vean este destacado, como decimos nosotros, esta información que tiene que ver con el tarifazo del 700% en la Argentina de Mauricio Macri. Lo contaba El Español. El incremento de la factura de 400 a 700% en electricidad, agua, gas, en todo absolutamente. Y en aquel momento Macri se disculpaba o acusaba o lo que fuere, diciendo: se tienen que abrigar en la casa, por favor. Ese es el tema. Si ustedes no se ponen un buen buzo o andan de sobre todo por el living de su casa, la culpa no es mía. Hoy la Argentina, todos necesitamos consumir menos. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pues si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Esto es lo que Macri decía sobre estar abrigados. A la gente de Clarín le parecía estupendo. Y además, ellos decían, el tema es que estamos consumiendo más. Entonces siempre lo explicaban, como aquello de cuando aumentaba la carne o escaseaba la comida, ellos decían que era fantástico comer tierra. O cuando el pan se iba a precios siderales, ellos decían que mojándolo, poniéndolo en una olla con agua y después poniéndolo en un calentador, el pan quedaba de rechupete. Y en consecuencia luchaban de esa manera, como ahora cuando dicen que lo que pasaba en realidad es que se estaba consumiendo más. De pronto la Argentina consumía mucho más y este era el problema, no las tarifas.
Dijo que si estábamos en patas era que estábamos consumiendo demasiado gas. Sí. Este es un punto, bueno, más allá de la frase que después analizaremos qué les pareció, este es un punto que tiene que ver con el exceso de gas comparado al año pasado que se está consumiendo. Este ha sido un invierno muy frío y nos ha hecho gastar más gas y las tarifas, además de haber aumentado, vienen más aumentadas porque estamos consumiendo más. Bueno. Y la marcha atrás inmediatamente, que por supuesto a la gente de Clarín le cayó fantástico, pero no a la gente del país, que dijo Mauricio Macri, el país de España, da marcha atrás y pone un tope de 400% al aumento del gas. Una disculpa, una marcha atrás, de la que ellos siempre tomaban nota en tono positivo. ¡Qué bien! Es interesante, un presidente que se da cuenta cuando comete un error y te lo dice, tipo verdaderamente un campeón en ese sentido. No el actual presidente, por un error que ellos quieren alimentar día por día ahora con la marcha de las piedras. Nadie tiene que ver tanto con la muerte por COVID en la República Argentina como el Grupo Clarín y La Nación. Nadie. Ellos fueron los que impulsaron a la gente a salir a las calles, a desobedecer. Pero no 10 u 11, no una cena solamente, sino miles y miles de personas que ellos llevaban a distintas marchas en distintos puntos del país y que inmediatamente acrecentaban el contagio y que por supuesto acrecientan la muerte. Miren ustedes el pedido de disculpa final y esto que sucedió con el Fondo Monetario Internacional. Pero antes, ahí está, Macri le pide perdón al Fondo Monetario Internacional. Estas son las disculpas. Del otro lado les parecía muy bien aclararle al fondo que los datos del primer trimestre del 2019 prontamente iban a estar. Una pregunta que uno se hace es, ¿la marcha de las piedritas podrá gravitar en el resultado electoral? Daría la impresión de que no. Hoy, Mauricio Macri sale a hablar como Bolsonaro y como Trump de fraude. ¿Saben por qué lo hacen? Porque todas las encuestas que trascienden dicen que un gobierno que ha tenido que luchar contra la pandemia, luchar por la vacunación, luchar contra una economía naturalmente deteriorada como la del resto del mundo, todavía tiene 9 puntos de ventaja. Ahí está lo que dice Macri. Lo dijo hoy, sepan por qué lo dice y lo vamos a analizar en la segunda parte de nuestra editorial. Hasta luego. Normalmente lo que ocurre para un gobierno es tener que lidiar contra un partido de la oposición que hace otro tipo de propuestas y trata de influir en el electorado. Esta vez no, el gobierno argentino, como otros gobiernos en el mundo, pero el gobierno argentino frente a elecciones inminentes, ha tenido que enfrentar a la peste, ha tenido que luchar contra la pandemia, contra el COVID-19. Ese ha sido su verdadero gran rival, porque del otro lado propuestas no hay. Cuando estaba el anterior gobierno neoliberal, había un adversario, que es el actual, que proponía cambios, inclusión, progresismo, etc. Ahora no se trata de propuestas. La única posibilidad de la oposición es justamente la pandemia. Su gran caballito de batalla, su gran esperanza, es la muerte, el contagio. Y han estado así durante todo este tiempo. Y sin embargo da la impresión de que el gobierno está por ganarle a la peste. Le está ganando en los números de hoy, estos números que hablan de 3.636 nuevos contagios y 64 muertes que duelen, pero que no son 600, como tantas veces tuvimos que decir, o 700 en algún caso. 3.600 nuevos casos no es lo mismo que 40.000 y más de 40.000 como tuvimos en la Argentina. Y todo tiene que ver con la vacunación. Está muy bien dicho lo que señala el ministro actual de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Sí, están bajando mucho los casos. Semana 12 de descenso consecutivo y preparamos el piso de lo que fue el momento más bajo en febrero, después del rebrote del verano. Además del cuidado, por supuesto, hay que sostenerlo y el distanciamiento, el barbijo, etcétera, que lo seguimos haciendo. La vacunación está cumpliendo sus objetivos. Por ahora venimos controlándolo mucho porque hay un trabajo muy fuerte de ingreso al país, que es el trabajo que había que hacer para poder avanzar con la vacunación. El triunfo del gobierno contra todos los medios de comunicación, o casi todos, y la oposición ha sido poder vacunar a la gente, generar entusiasmo por la vacunación, algo que no ocurre en todas partes del mundo.
Y aquí, salvo excepciones, la provincia de Córdoba, que en este momento no sabemos exactamente cómo está, en general, provincia de Buenos Aires, lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires es extraordinario, el ritmo de vacunación supera absolutamente lo que se da en la mayor parte del mundo. Y eso tan impresionante juega un rol preponderante para que podamos hablar de una gran victoria contra la peste, que se está reflejando en lo que vamos a ver en la segunda parte de este tramo de la columna, cuando hablemos de lo que electoralmente podría estar ocurriendo, particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero también en otros lugares del país. Vamos a escuchar a la ministra Bisotti hablando de los 10 millones de vacunados de segunda dosis que ya tiene la Argentina. Vimos con mucha alegría que superamos los 10 millones de dosis de segundas dosis en Argentina, en ese plan de agosto de las segundas dosis para aumentar la cobertura, aumentar la protección, específicamente en los mayores de 50 años y en quienes iniciaron su esquema hace más tiempo. Esa es la clave, la vacuna tiene un rol muy importante, seguir sosteniendo las medidas de cuidado al ingreso del país es lo que ha hecho con medidas oportunas, decididas a fines de junio, atrasar la variante Delta como circulación predominante. Pasa por la vacunación. Vamos a darles una prueba absolutamente concluyente en este cuadro. Mírenlo, tiene que ver con los Estados Unidos, donde hay dificultades. Por cada 100 casos de COVID en Estados Unidos, solo 2 personas con vacunas se infectan y no corren riesgo. La muerte es 0,0001. Esta es la realidad de la vacunación. Por eso el triunfo de la Argentina, del gobierno de la Argentina, corresponde admitírselo, ha sido absoluto, total y muy conveniente para los intereses del país. Es formidable lo que se ha conseguido, entusiasmando a la gente, lo que por ejemplo ha ocurrido con la mezcla de vacunas. En un principio los medios, como siempre, actuaron de la manera más insidiosa, hablaban de la jarra loca, pues es impresionante cómo ha reaccionado el pueblo frente a lo que es la vacuna, con confianza, creyendo en lo que el gobierno le está diciendo que es bueno, como lo es. Nadie diría lo contrario, por ejemplo, en Uruguay, donde están dando una tercera vacuna que es de otra marca a las 2 primeras dosis que se habían dado, que tenía que ver con la Sinovac, ahora la Pfizer. Allí no se habla de jarra loca, y en otras partes del mundo, ni cuando se empezó con este tema. Pero en la Argentina se hacía eso. No obstante, la gente igual se entusiasmó, le creyó, porque para entusiasmarse tenía que confiar en Bisotti, tenía que confiar en Goyan, cuando estaba Goyan, y en Kreplak, y sobre todo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y este ha sido un triunfo estupendo, que es celebrado no solamente por argentinos. Porque soy nacionalizado argentino, vengo de un país donde no da salud pública como acá en la República de Argentina. Estoy sumamente agradecido, casi llorando, no solamente por eso, pero también por la medicina pública que recibo gracias a la República de Argentina, por 2 enfermedades que tengo. Yo soy de Boston, donde tenemos como Harvard, etcétera, pero cobra. Bueno, el ministro Goyan, entonces ministro hasta hace poco tiempo, ahora candidato, habla de lo que es el conflicto de intereses, de lo que ha significado justamente la vacunación, enfrentar el gobierno a ese enorme enemigo que ha sido la pandemia. Parece que la oposición y los medios hegemónicos, que es lo mismo, ¿no? Son opositores a ultranza, tienen un serio problema para entrar en el debate serio, porque en la Argentina veníamos con una situación de pérdidas de fuentes de trabajo muy fuerte de la gestión anterior, nos agarra la pandemia, perdemos 260.000 fuentes de trabajo, ya se han recuperado 220.000, y fundamentalmente vinculadas al sector industrial, que viene arrancando fuerte. La Unión Industrial Argentina acaba de mencionar una estimación de 9% del crecimiento industrial para el corriente año. Es decir, hay una reactivación industrial, obviamente, partiendo de un punto bajo después del macrismo y después de la pandemia. Lo que manifestaba Goyan ante Juana Morín es un poco lo que motiva
lo que sabemos ahora de la provincia de Buenos Aires y que también sabe Macri, porque ha salido durísimo, posiblemente para ganar un poco de prensa, también para aparecer de alguna manera, hablar de fraude. No tiene vergüenza, como no la tiene Bolsonaro, como no la tiene Trump, como no la tiene cada uno de aquellos que teniendo responsabilidades republicanas sin ninguna prueba y porque sí, para cubrirse de la eventual derrota, hablan de fraude. Carece totalmente de vergüenza republicana y de otras. Mauricio Macri, cuando dice esto, Mauricio Macri se involucra en la campaña, alertó por posible fraude en la provincia de Buenos Aires, le pidió a sus colegas de Juntos por el Cambio que refuercen la fiscalización. Qué bochorno este personaje. Lo había dicho, recordémoslo, semanas atrás. Y poder elegir. No quiero un gobierno que me diga, vos tenés que hacer esto. ¿No? Vos sos gobierno, fijás unas ciertas reglas. Pero ¿por qué no puede elegir si la gente va a votar y vota? Y gana el partido mayoritario. ¿Dónde bueno, está en pero riesgo eso está en discusión hoy. ¿Pero usted cree que la justicia electoral en este momento puede ser alterada para pervertir una elección? ¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un juez ecuánime o un juez militante? Está bien, pero hay una Cámara Electoral Padilla. con una... Hay el una Ramos Cámara Padilla, que es un juez militante. Aquellos que lo subestiman, bueno, allá ellos. Yo no lo subestimo. A ellos pues, son capaces de decir esto. Un candidato, una persona muy destacada en otros rubros como el artístico, pero que ahora es candidato también en calidad de tal, ha hablado del fraude, pero ya un fraude cometido en las PASO para ganar por 20 puntos, como sucedió entonces, o un poquito menos, el gobierno que no estaba a cargo de las elecciones hizo fraude. Y le pasó a Cambiemos, que de todas maneras ganó la del 2017, sí, pero no pudo consolidar en 2019. Efectivamente, pero perdió el gobierno en las PASO, por ejemplo. El gobierno las perdió en las PASO, con esa derrota que es sospechosa para mí. ¿Cómo sospechosa? Sí, yo creo que no, yo creo que hubo fraude en las PASO, en esas PASO. Digo, porque imagínate, si Kicillof sacó más votos que el candidato a presidente de la República, es que algo se equivocaron los muchachos. Pero a ver, la política nunca hizo esa... ¿Cómo? La política no hizo esa lectura y el gobierno por entonces tampoco no reclamó, no demandó, no vio nada raro. Yo me permito... Es que era imposible la lectura del fraude, pero bueno, se le ocurrió a Luis decirlo de esa manera. Por todo esto, no deja de ser entusiasmante para el gobierno lo que hoy, con la autoridad que ha tenido en esta materia y en otras, siempre, Tuni Kullman publica en página 12 sobre cuál es el panorama en la provincia de Buenos Aires. En una encuesta exclusiva, la ventaja del Frente de Todos es de 9 puntos. Luchando contra la pandemia es excepcional. Por eso, sabiéndolo y conociendo las encuestas, es que Clarín hizo lo que hizo contra el juez Ramos Padilla, ese del que después, al otro día, habla Macri en los términos vergonzantes en los que se expresaba. Pero Clarín también se lanzó. Ramos Padilla limitó a 55 años la edad máxima para las autoridades de mesa en las elecciones de la provincia. Como los más jóvenes se supone que son del Frente de Todos y los más veteranos serían conservadores, según Clarín estaría influyendo de esa manera. Después se supo que la Cámara Electoral Federal fue la que le dijo al juez qué era lo que tenía que hacer. Son siempre muy perseguidores de la verdad, es decir, no la quieren de ninguna manera. Bolsonaro, hablando también del fraude, pero en este caso en Brasil, siguiendo los pasos de Trump, denuncia fraude ante las elecciones. Bueno, ese fraude que la derecha internacional y nacional siempre denuncia cuando sabe que va a perder o cuando cayó. Tenemos todo el derecho a pensar que acá hay pergeñada una asociación ilícita para hacer un fraude y vamos a hacer la denuncia penal correspondiente. Yo viví la experiencia del 2007 y a nosotros para entrar al balotaje, aparte del fraude, pero estábamos a un punto del balotaje, si no nos hubieran hecho fraude, igual... ¿Usted cree que le hicieron fraude? ¿En dónde? Sí, en toda la nación. Consumando un fraude, consumando un robo electoral que es absolutamente inaceptable para nosotros. This is a fraud on the American public. Juega el fraude, claramente cuando uno ve los números, claramente hubo en La PASO un fraude muy grande. Gran gobierno. This is an embarrassment to our country. Las elecciones en Venezuela, la oposición está denunciando fraude. Entonces, los gritos son fraude. Hemos asistido
durante estas semanas a la mayor y más burda estafa electoral de nuestra democracia, ante un fraude electoral. Ahí estaba cada uno de ellos, el Mesa en Bolivia, también hablando del fraude, todo lo que pasó después altamente demostrativo de que mentía. Pero queremos recordar a los republicanos cuando hoy, hace 2 años, Elisa Carrió hablaba así, con tanto respeto por los resultados de las elecciones. Presidente, no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. En memoria de David Coco Blaustein, que ha fallecido hoy, uno de los hombres más importantes que hemos tenido en el pensamiento y en la cultura, y particularmente en la cinematografía en la República Argentina. Chao, Coco. Lo vamos a extrañar. Todo preparado con la producción de Anabela Sánchez, la continuidad, como siempre, de Federico Ferro. Muchas gracias a ellos y nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Bueno. Uno anuncia ya.